Dios te bendiga, seas bienvenido a un encuentro con Jesús. Espero te encuentres con ánimo, con fortaleza, con esperanza. Allí donde te encuentres puedas acompañarme. Como en cada ocasión, vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra. Guíanos, Señor, en este tiempo y te damos gracias porque podemos compartir tu palabra, meditar en ella, Señor, que sea de gran bendición para muchas vidas y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos compartiendo la palabra del Señor y lo hacemos en el libro de los Salmos. Estamos en el capítulo 16 del libro de los Salmos, un salmo maravilloso que te invito a que puedas acompañarme en la lectura de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: una herencia escogida. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, un salmo maravilloso que dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. El salmista comienza diciendo: Señor, yo en ti he confiado, sálvame, guárdame, porque estaba atravesando un momento donde necesitaba la ayuda de Dios. Él está pidiendo la protección de Dios en el comienzo de este salmo, diciendo: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es decir, la confianza de David estaba puesta en Dios. Él estaba pidiendo al Señor: guárdame de este problema, de esta adversidad, de la situación que pueda estar atravesando. Así como hoy tú puedes estar atravesando dificultades en tu vida y tú dices: Señor, guárdame. No hay para mí bien fuera de ti. Es decir, entiendo que el bien está en tus manos, Señor. Tú eres el que guarda mi vida. En ti confío. En ti he puesto mi vida, Señor. Y Él comienza diciendo: Señor, guárdame de la dificultad. No sabemos cuál sea la dificultad que David estaba atravesando en este momento, pero él comienza diciendo: guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, Señor, porque tú eres mi confianza. Luego dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Señor, no solamente para mí, sino para todos aquellos que hacen lo recto. Señor, para los santos, para los que buscan tu palabra, para los que son íntegros, Señor, es mi complacencia. También, Señor, que los alcance tu bendición. No solamente David estaba pidiendo que el Señor pueda guardar de su vida, ni estaba poniendo su vida en las manos del Señor, diciendo: Señor, porque en ti he confiado, sino también todo el pueblo de Dios, todo aquel que buscaba al Señor de corazón con integridad. Él decía: para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que son personas idólatras, de aquellas personas que por aquellos tiempos eran politeístas, aquellos que tenían infinidad de dioses. Dice: los dolores de ellos aumentarán constantemente. Pero él dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Es decir, Señor, yo no te entregaré, yo no haré sacrificio a otros dioses, yo no buscaré a dioses paganos, yo no entregaré ofrenda, no haré libaciones de sangre, porque en aquel momento las ofrendas eran ofrendas de sangre, sangre humana, sangre de animales. Esas eran las ofrendas que acercaban a los dioses paganos de aquella época.
Y ciertamente David está hablando aquí de la idolatría. Está hablando de hombres idólatras que buscarán a otros dioses y no buscarán a Dios. Él dice, sus dolores no terminarán. Los dolores para su vida no terminarán. Y hoy es así, aquel que hoy está buscando a otros dioses, habrá quebranto para su vida, habrá dolores en su vida que serán interminables. ¿Cuántas personas vemos que hoy van detrás de otros dioses? Muchas veces para poder tener dinero, para poder alcanzar un bienestar económico, pero luego entregan su salud, entregan su familia. Pelearon para tener su casa y perdieron la familia, perdieron los hijos, perdieron la paz. Personas que en un momento conocieron el camino del Señor, pero luego se desviaron y luego aún más cayeron nuevamente en idolatría o cayeron por primera vez en idolatría y comenzaron a adorar a otras cosas que no son Dios. David dice, yo no haré esas libaciones, no entregaré esas ofrendas, ni en mis labios tomaré sus nombres, dice. Luego dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. David dice, el Señor es mi herencia. Recordemos que David era el menor de sus hermanos y quizás su herencia terrenal por parte de su familia no era una gran herencia lo que podía recibir. Pero él le dice, Señor, tú eres mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Señor, tú eres la herencia de mi vida. Tú eres, Señor, el que guarda mi vida. Tú eres el que me sostiene. Señor, a ti son mis ofrendas. A ti, Señor, entrego mi corazón. Y él dice, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. De alguna manera David decía, yo tengo mi futuro asegurado en Dios. Él es la porción de mi herencia. Y luego dice algo maravilloso, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David dice, al momento de dividir cuál sería mi herencia, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Me cayeron en lugares que me dieron placer. ¿Por qué? Porque fue hermosa la heredad que me ha tocado. Sabemos que aquellos que siembran para la carne heredarán corrupción, pero aquellos que siembran para el espíritu heredarán vida eterna, salvación. Y David dice, es hermosa la porción de mi herencia. Tus cuerdas, Señor, cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Las cuerdas en la antigüedad se usaban para medir una porción de terreno, del lugar, para dividir un lugar de otro. Y David dice, Señor, cuando tú dispusiste tus cuerdas para dar mi herencia, dice, las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado, es grande la heredad que me ha tocado. David, al mirar la porción de su herencia, dijo, esto es más de lo que merezco o de lo que puedo imaginarme. Es tan grande la herencia, es tan grande la bendición, que dice, tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Imagínate una porción de tierra, una porción de herencia infinita. Dice, tus cuerdas cayeron en lugares que me dieron placer. Hablaba de una herencia mucho más allá de una herencia terrenal. Y luego dice, versículo 7, bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Él dice, yo bendeciré al Señor, al Dios que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando la conciencia de los hombres fue transformada o es transformada por los pensamientos de Dios, aún en la noche encontrará el consejo, aún en la noche encontrará la guía para su vida, en los pensamientos. ¿Por qué? Porque está hablando de una mente completamente restaurada por Dios. Una mente que no está mirando solamente lo terrenal, sino que Él está viendo la porción de su herencia y es completamente diferente a los que buscaban otros dioses. Él dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. El Señor por las noches me aconseja. Cuando medito en su palabra, cuando en mis pensamientos, en mi conciencia, dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún la instrucción de Dios, lo que está en mi mente, lo que ha sido cambiado, lo que ha sido transformado, me aconseja, me enseña, me instruye. La palabra del Señor está en nuestras mentes, en nuestro corazón. Y David dice, aún en las noches me enseña mi conciencia.
Aun cuando pienso en las noches, encuentro la paz de Dios y encuentro la enseñanza de cada día y de lo que el Señor nos habla y nos enseña en nuestro caminar. Luego dice, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Estas son las palabras que predicó el apóstol Pedro allí en el aposento alto, en el Pentecostés, hablando acerca del Señor Jesús, hablando acerca del Mesías, de aquel que entregaría su vida. Está hablando de la resurrección del Señor, está hablando de la integridad de Dios, la integridad del Señor Jesús, un hombre sin tachas, en el cual no hubo error. Y dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque estoy en Dios, porque el Señor está a mi diestra, yo no seré conmovido. Nada me destruirá, nada me moverá, porque el Señor es el que sostiene mi vida. Esa es mi seguridad, esa es tu seguridad, tu resguardo, porque el Señor está a nuestra diestra, no seremos conmovidos. Y luego dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el Señor Jesús no vio corrupción, sino que resucitó con poder y gloria al tercer día de entre los muertos. El santo no vio corrupción. Aquel que fue íntegro, sin mancha. Este salmo que nos menciona aquí al Mesías, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Nuevamente el Señor como confianza en la obra de Dios, en su voluntad. ¿Por qué? Porque no dejarás que mi alma en el Seol, no dejarás mi alma allí entre los muertos, no dejarás mi vida en ese lugar, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor estaba diciendo, yo sé que tú me levantarás. Por medio de este salmo, David estaba hablando lo que el Señor luego haría, la resurrección de Cristo. Y termina este salmo diciendo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Maravilloso este salmo, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. A la derecha del Señor hay delicias para siempre. Ese para siempre nos habla de esta vida y nos habla de la vida venidera. Me mostrarás la senda de la vida. El Señor nos mostró cuál es la senda de la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la senda, ese es el camino por el cual debemos transitar y debemos andar. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando venimos a la presencia de Dios encontramos la plenitud en nuestro corazón. Tú puedes hoy tener el dinero, tener muchas posesiones, pero la plenitud de tu corazón, el gozo de tu corazón lo encontrarás en la presencia de Dios. Lo encontrarás cuando estés dentro del plan y del propósito de Dios y te sientas una persona plena. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Primero dice, porque el Señor está a mi diestra, yo no seré conmovido. Pero luego nosotros a la diestra de Dios tendremos delicia para siempre. Al estar al lado del Señor, tendremos bendiciones en nuestra vida para siempre. En esta vida, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, bendiciones económicas, sentimentales. Y luego en la vida venidera también la bendición de Dios. Es tan grande la porción de la herencia que nos ha tocado. Es maravillosa la porción de la herencia que ha caído en lugares deleitosos. El salmista decía, Señor, es hermosa la heredad que me ha tocado. Esa es la herencia que tú tienes en el Señor. Quizás no has recibido una herencia en tu familia, quizás no tienes grandes posesiones, pero déjame decirte que la herencia que el Señor tiene guardada para ti es mucho más grande de lo que tú puedes imaginarte en este momento. David dijo, Señor, tus cuerdas cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. A la hora de dividir y de preparar una porción para ti, la porción de tu herencia, el Señor lo ha hecho de tal manera que se gozará tu corazón, se gozará tu vida. Quizás hoy dices, yo no tengo herencia ni recibiré nada en esta tierra, pero hay una porción grande, una herencia maravillosa que el Señor tiene preparada para tu vida. Es hermosa la heredad que te ha tocado.
Ciertamente tus cuerdas y mis cuerdas, las cuerdas del Señor en nuestra vida cayeron en lugares deleitosos. Hemos recibido más de lo que podríamos imaginar. La salvación, la esperanza, la fe. En medio de tiempos difíciles, sabemos que porque el Señor está a nuestra diestra, no seremos conmovidos. No nos tocará el mal, no nos tocará la maldición ni la enfermedad, porque el Señor está a nuestra diestra. Y porque el Señor está a nuestra diestra y nosotros a la diestra de Dios, veremos bendiciones en nuestra vida para siempre. Delicias en nuestro camino en Dios. Ciertamente Dios nos mostró el camino de la vida, la senda por la cual debemos caminar, y ese es el camino que te animo que puedas seguir. Una herencia maravillosa te espera, un regalo de Dios maravilloso te espera para aquellos que son íntegros de corazón, para los que buscan su presencia, para los que no se acercan al mal, sino que se acercan a la bendición de Dios, aquellos que buscan la bendición de Dios y la herencia de Dios primeramente. Dios te bendiga mucho.